Bienvenidos a todos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema, un debate que ha generado ríos de tinta, la relación entre catolicismo y comunismo. Uf, un tema complejo. Son dos mundos irreconciliables. ¿Hay algún punto de encuentro? Para intentar arrojar algo de luz, vamos a analizar un comentario del profesor Conrado Nere. Ajá. Lo podéis encontrar en su canal Il Camino dei Tre Sentieri. Vale. ¿Y qué nos dice Stegner? Pues mira, nos presenta dos visiones, digamos, bastante diferentes dentro del propio catolicismo. Interesante. Cuéntame más. Por un lado, tenemos la postura, digamos, oficial de la Iglesia, plasmada en la encíclica Divini Redemptoris de 1937. Ah, sí, la Divina Redentoris. Exacto. Esta encíclica condena sin paliativos el socialismo y el comunismo. Los considera un error intrínsecamente perverso. Casi nada. O sea, un error garrafal desde el inicio. Claro, y si pensamos en el contexto histórico de 1937, el socialismo y el comunismo, prácticamente eran sinónimos. Totalmente. En esa época, la distinción entre ambos no estaba tan clara como ahora. Pero Freire también nos habla de otra perspectiva, la de Jacques Maritain. No. Sí, Martin. Un filósofo francés muy importante en el siglo XX. Él describe el comunismo como una especie de cristianismo enloquecido. Cristianismo enloquecido. Suena fuerte. Ya te digo. Es como si viera en el comunismo un reflejo distorsionado del cristianismo. Ah, ya. Entonces, podría ser que el comunismo en el fondo tenga algo que ver con el cristianismo. Esa es la pregunta del millón. Podría ser que sus demandas por la justicia social, por la igualdad, tengan algún eco, aunque sea distorsionado, de los principios cristianos. Es una idea, desde luego, muy intrigante. La verdad es que sí. Para intentar comprenderla mejor, supongo que tenemos que adentrarnos en el pensamiento de Marx, ¿no? Sin duda. Para entender a Marx hay que entender a su maestro filosófico. Hegel, el filósofo alemán. Exacto. Hegel veía la historia como una obra de teatro, donde la verdad se va revelando a través de conflictos, de choques de ideas. A esto lo llamaba dialéctica. Es como si cada revolución, cada cambio social fuera una pieza más que nos acerca a la verdad. Exactamente. Pero aquí viene la genialidad de Marx. ¿Qué hizo Marx? Él toma la idea de la dialéctica de Hegel, pero le da la vuelta. En lugar de ideas o fuerzas espirituales, Marx argumenta que lo que mueve la historia son los factores materiales. Factores materiales, ¿te refieres a la economía? Sí, a la economía, a las condiciones materiales de la vida. ¿Quién controla los medios de producción? ¿Quién posee las fábricas y las tierras? Esa es la clave para entender la historia según Marx. Ya veo. O sea, que para Marx, la lucha de clases, las condiciones económicas son el motor de la historia. Exacto, no las ideas abstractas ni la religión. ¿Y este enfoque cómo se llama? Se llama materialismo histórico. Materialismo histórico. Y este materialismo histórico tiene una consecuencia directa. ¿Cuál? El ateísmo. El ateísmo. Si la verdad solo se encuentra en la historia, en los hechos materiales, no hay lugar para un Dios que esté fuera de este mundo. Un Dios que trascienda la materia. Es decir, que para Marx la religión sería una especie de ilusión. Sí, una ilusión, una herramienta de los poderosos para mantener a los trabajadores controlados y resignados. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede el comunismo, con su base materialista y atea, ser compatible con el cristianismo? Esa es la gran pregunta. Si el ateísmo está en el ADN del marxismo, ¿cómo podemos siquiera intentar conciliarlo con la fe? Un auténtico rompecabezas. Es la gran pregunta que nos deja la Divini Redemptoris, ¿verdad? Pero claro, Greene nos hablaba de esa otra perspectiva, la de Maritain, que lo veía como un cristianismo enloquecido. ¿Cómo encaja eso? Sí, la verdad es que esa visión de Maritain me dejó pensando qué veía él en el comunismo que le recordaba al cristianismo, aunque fuera de forma distorsionada. Claro, para Maritain, la clave estaba en el corazón del mensaje, en la búsqueda de la justicia social, la igualdad, de eliminar la pobreza. Aspiraciones que, en el fondo resuenan con el Evangelio. Totalmente. Maritain no criticaba tanto los fines del comunismo como los medios para llegar a ellos. ¿Y cuáles eran esos medios que Maritain veía como problemáticos? Principalmente el materialismo histórico. Como vimos, Marx rechazaba cualquier dimensión espiritual o trascendente en la historia, lo que llevaba al ateísmo. Para Maritain, negar a Dios era un error fundamental que contaminaba todo el proyecto. Exacto. Maritain creía que la búsqueda de la justicia social debía estar enraizada en una visión espiritual del ser humano, reconociendo su dignidad como criatura de Dios. Es como si Maritain viera al comunismo como un árbol que ha crecido torcido, porque sus raíces están plantadas en un terreno equivocado, ¿no?
el del materialismo. Me gusta la analogía. Maritain creía que si se arrancaba esa raíz materialista, si se reconocía la dimensión espiritual del ser humano y la existencia de Dios, el comunismo podría encontrar un camino más auténtico, más acorde con los valores cristianos. Y no es esa la idea central del cristianismo democrático que Maritain defendía. Una visión que busca conciliar justicia social con principios cristianos. Exactamente. Maritain veía en la democracia cristiana una vía para alcanzar una sociedad más justa, más igualitaria, sin renunciar a la fe en Dios y a la dignidad del ser humano. Una visión atractiva, sin duda, pero que también genera dudas, ¿no? Por supuesto, no está exenta de críticas. Algunos argumentan que Maritain pecaba de optimista al pensar que era posible purificar el comunismo de su componente ateo. Claro, al final, como vimos, el ateísmo no es un añadido al marxismo, es una consecuencia lógica de su visión del mundo. Esa es la crítica principal a Maritain, que subestima la profunda conexión entre marxismo y ateísmo. Nos encontramos, pues, ante un debate complejo, sin respuestas fáciles. Lo que sí parece claro es que Maritain nos invita a reflexionar sobre cómo construir una sociedad más justa sin renunciar a nuestros valores espirituales. Y esa es una pregunta que sigue resonando hoy, incluso más allá del debate sobre el comunismo. Totalmente de acuerdo. La búsqueda de la justicia social es un desafío constante que exige diálogo y reflexión, buscando siempre el bien común. Y ahí la Iglesia Católica tiene mucho que aportar. ¿Te refieres a la doctrina social de la Iglesia? Exactamente. No olvidemos que la Iglesia, a través de documentos como la encíclica Rerum Novarum, ha desarrollado una rica tradición de pensamiento social que busca dar respuesta a los desafíos de nuestro tiempo. Rerum Novarum. Un hito en la historia de la Iglesia, ¿no? Sin duda, publicada en 1891 por el Papa León XIII, esta encíclica reconocía la gravedad de los problemas sociales que generaba la revolución industrial y proponía una visión cristiana de la justicia social. Es decir, que la Iglesia ya desde finales del siglo XIX se mostraba preocupada por las desigualdades sociales y buscaba soluciones. Exacto, y Rerum Novarum sentó las bases para una larga tradición de pensamiento social que ha llegado hasta nuestros días. Y en esa tradición, ¿cómo se aborda la cuestión del socialismo, del comunismo? Bueno, como vimos, la postura oficial de la Iglesia, expresada en documentos como la Divini Redentoris, es de condena al comunismo como un sistema intrínsecamente erróneo. Pero al mismo tiempo la Iglesia reconoce la importancia de luchar contra la pobreza, la desigualdad. Exacto, es un equilibrio complejo. Por un lado, se rechaza un sistema que niega la existencia de Dios y la dimensión espiritual del ser humano. Por otro lado, se reconoce la necesidad de buscar soluciones a los problemas sociales que afectan a millones de personas. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estas dos visiones? ¿Cómo podemos luchar por un mundo más justo sin caer en las trampas de ideologías que niegan la dignidad de la persona? Esa es la gran pregunta que nos interpela a todos, creyentes y no creyentes. Creo que la clave está en el diálogo, en la búsqueda de puntos de encuentro, en el reconocimiento de que la justicia social es un objetivo que nos une a todos. Es decir, que más allá de las diferencias ideológicas, debemos ser capaces de trabajar juntos para construir una sociedad más justa, más humana. Precisamente, y en esa búsqueda, la visión cristiana del ser humano, con su énfasis en la dignidad de cada persona y en la importancia del bien común, puede ser una guía muy valiosa. Sin duda, un tema que nos invita a reflexionar y a seguir explorando. Totalmente. Y para profundizar en este debate, en la próxima parte de nuestra inmersión, analizaremos con más detalle las implicaciones prácticas de la visión de Maritain, su propuesta de un cristianismo democrático como alternativa al comunismo. Me parece un tema fascinante, estoy deseando escucharlo. Me has dejado con la intriga sobre esa propuesta de Maritain, el cristianismo democrático. ¿Cómo funcionaría en la práctica? Bueno, para Maritain no era solo una ideología política, sino una forma de vida, una manera de organizar la sociedad basándose en principios cristianos. ¿Y cuáles serían esos principios? En primer lugar, reconocer la dignidad de cada persona creada a imagen y semejanza de Dios. O sea, respetar los derechos fundamentales de todos, sin importar su condición. Exacto. Para Maritain, la justicia social no se basa en la lucha de clases ni en imponer un sistema económico, sino en el respeto a la persona. Entonces, para él, la justicia social no se impone desde arriba. No, debe surgir de la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y social. Eso me suena a la idea del bien común. Exacto. Maritain creía que el bien común no es la suma de los bienes individuales, sino un bien superior que beneficia a todos. Y que se construye a través del diálogo y la cooperación. Sí, a través del diálogo, la cooperación y la solidaridad. Todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se llevaría a la práctica? Maritain proponía medidas concretas, como la promoción de la propiedad privada, pero con un fuerte sentido social. Ya veo.
Apoyo a los sindicatos, a las organizaciones de trabajadores, un sistema de seguridad social que proteja a los más vulnerables. Y por supuesto, la defensa de libertad de educación y de expresión. O sea, no se trata de eliminar el capitalismo, sino de humanizarlo. Exacto. Ponerlo al servicio de la persona y del bien común. Pero claro, esa postura seguramente tendría sus críticos. Por supuesto, la propuesta de Maritain no es una solución mágica. Está abierta al debate y a la crítica. Lo importante es que nos invita a pensar en soluciones creativas que vayan más allá de las dicotomías tradicionales entre capitalismo y comunismo. Al final, esta inversión nos ha mostrado que la relación entre catolicismo y comunismo es mucho más compleja de lo que parece. Totalmente. Hemos visto dos posturas extremas. La condena total del comunismo por parte de la Iglesia y la visión de Maritain, que veía en él un reflejo, aunque distorsionado, de los ideales cristianos. Y entre esos dos extremos se abre un abanico de posibilidades, de preguntas que nos invitan a reflexionar sobre cómo construir una sociedad más justa, más humana. La búsqueda de la justicia social es un camino complejo, pero también lleno de esperanza. La visión cristiana del ser humano, con su énfasis en la dignidad de la persona y en el bien común, puede ser una guía muy valiosa. Sin duda. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión. Ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer ha sido mío.